Mi exposición de hoy se refiere a los últimos días de San Juan de la Cruz en la vida terrenal. Gloria al justo. Un 14 de diciembre del año 1591 muere en el convento de Úbeda, esto es en provincia de Jaén, en España, el padre de los carmelitas descalzo, el padre junto a Santa Teresa de Jesús. Y vamos a hablar sobre los últimos momentos de su vida terrenal. Este comentario está basado en las enseñanzas que yo recibí de Fray José Vicente Rodríguez, conocido como el Padre José Vicente, carmelita descalzo, mientras fui alumno de la Universidad de la Mística en el CITES, que es el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, de los Padres Carmelitas Descalzos en la ciudad de Ávila, en España. Él fue mi profesor durante el año 2015 y el año 2016. Y nos hizo un maravilloso comentario, una maravillosa clase sobre los últimos, sobre la biografía del santo, toda la biografía, desde su nacimiento hasta su muerte, como dije yo, en Úbeda del año 1591. Pero en esta etapa voy a hablar solamente de lo que sucedió en los últimos momentos de su muerte, cuando entrega su alma al cielo. A San Juan de la Cruz le gustaban, se había enamorado de las tierras de Andalucía. Sabemos que por primera vez pisó estas tierras luego que se fugó de la inhumana cárcel de Toledo, donde estuvo preso durante el año 1577. Estuvo preso durante 9 meses y lo tuvieron preso los que se oponían en aquel tiempo a la reforma del Carmelo, que había iniciado él junto con Santa Teresa de Jesús. Y ahora regresa a Andalucía y pasará sus últimos días de su santa vida terrenal. Y se inclinó por ir a vivir a un convento solitario en una localidad de Peñuelas, que ya lo conocían, pero ahora allí será un fraile conventual. En su viaje de muchas jornadas hizo un alto en Baeza, estamos hablando de la ciudad de Jaén, de donde escribió a Fray Antonio de Jesús. Entonces Fray Antonio de Jesús era el provincial de Andalucía, y Fray Antonio le contestó que escogiese él la casa de la provincia que más gusto le diese y que se fuese allí. Y Fray Juan le responde: Padre, yo no vengo a hacer mi voluntad ni a elegir casa, vea donde quiere que vaya y allí iré. Y le significaba que se hallaba con su deseo de soledad y su deseo de retiro. Desde allí escribe a doña Ana Peñalosa. Ana Peñalosa es una viuda muy amiga del santo y es una bienhechora con el convento de los Carmelitas de Segovia, y que al morir San Juan de la Cruz en el año 1591 lo traslada desde Úbeda por orden de ella y gestión de ella, y lo lleva al convento de Segovia. Seguimos entonces. Juan le escribe contándole
las incidencias de su viaje y lo bien que se encuentra en esta soledad, pues el ejercicio del desierto él lo considera admirable. El desierto, la soledad. A continuación, le da la noticia de su vida campesina. Le comenta: esta mañana habemos ya venido de coger nuestros garbanzos y así las mañanas, trabajo de la huerta. Y le comenta que otros días lo trillaremos. Y es un lindo, digamos, manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseado de las vivas, le dice. Aunque lo quiera disimular, San Juan de la Cruz no puede olvidar lo que le ha tocado sufrir y ser manoseado hace algunos meses, hace algún tiempo atrás. Las descripciones que hacen uno y otro de Fray Juan, entre ellos, son bastante deliciosas, espirituales. Y literalmente las voy a leer, porque esto no lo puedo memorizar. Escriben de él: sabe que el año de 1591, acabado de ser definidor general, se retiró sin oficio al convento de la Peñuela, en Sierra Morena, y que es una gran soledad. Y allí, lleno de contento por verse sin oficio y desocupado para más servir a Dios, gastaba santamente el tiempo y se levantaba antes de que fuese el día y se iba a la huerta, y entre unos mimbres juntos a una acequia de agua se ponía en oración hasta que el calor del sol lo echaba de allí. Y se venía al convento y decía misa con mucha devoción. Y acabada la misa, se venía a su celda y se ponía en oración, y en esto gastaba todo el tiempo que se quedaba después de las cosas que hacía con la comunidad y oficios divinos. Otras veces se salía por aquel desierto y andaba como un suspenso en Dios, y algunos ratos se ocupaba de escribir unos libros espirituales que dejó escritos. Y todos los religiosos de aquella casa estaban muy contentos en tenerla allí como padre a quien tenían por santo. Otro comentario lo hace don Diego de la Concepción, el prior, y cuenta entre otros detalles que también voy a leer. En lo postrero de su vida, que acerté a tenerle en mi convento de la Peñuela, era tan observante en la guarda de los 3 votos, constituciones y reglas, y tanto mucho más súbdito que si fuera un novicio pidiéndole licencia para cualquier cosa. Todo esto lo escribe y lo comenta el padre José Vicente en su libro La biografía. El cuidado que tenía de la perfección de su alma era continuo, y esto sé bien porque viví con él mucho tiempo. Siendo el prelado, fui su confesor mucho tiempo y su compañero en diversos caminos y visitas, y últimamente le tuve, aunque indigno, aquí en la Peñuela, por súbdito. Y puntualiza que a Juan de la Cruz no se le echaba de ver ningún otro cuidado que el amor del Señor, y le acaecía, estando en la Peñuela, que acabando en la mañana de decir misa, le pedía licencia a este testigo para ir por aquel monte y soledad a, a pasar en contemplación. Y añade: y tiene por cierto, fue el hombre tan contemplativo como lo hubo hasta su tiempo en la iglesia de Dios, porque su vida de noche y de día era siempre estar orando.
Eso es los comentarios más deliciosos que hay de esto. Otro testigo cuenta cómo de ordinario con la comunidad de aquel convento de la Peñuela se recogía una cueva que había entre unos zarzales dentro de la huerta para estar con más quietud, con más tranquilidad en oración. Hasta aquella soledad llegan también ecos, noticias de las insidias odiosas de un fray llamado Diego Evangelista contra San Juan de la Cruz. Este fray era, era un enemigo declarado de Juan de la Cruz y siempre era muy insidioso con él. Lo que pasa siempre a través incluso de la vida de los santos, cuando alguien es luz, alguien también quiere apagar esa luz. Bien, y le llegan también las que él llama en carta unas calenturillas. Por una carta doña Ana Peñalosa, que ya comenté quién era, nos vamos enterando. Le escribe un 21 de septiembre y le dice: mañana me voy a Úbeda a curar unas calenturillas que como hace más de 8 días que me dan cada día y no se me quitan. Y le comenta: paréceme que habré menester necesario ayuda de medicina, pero con intento de volverme luego aquí, en lo que él pensaba en ese minuto, que es cierto que esta santa soledad yo me hallo muy bien. A continuación, felicita a don Luis, hermano de Ana Peñalosa, por su ordenación sacerdotal. Y termina esta carta diciéndole: ahora no me acuerdo más que escribir y por amor de la calentura también lo dejo, que bien me quisiera alargar. La fecha del viaje a Úbeda no fue al día siguiente de escrita esta carta, sino que suponemos que fue días más tarde. Uno de los presentes en la Peñuela, Juan de la Madre de Dios, después de decirnos que la cama de Fray Juan era un zarzo de varas tejidas con unas tomisas, dice, refiere que los postreros días de su estancia. Y entonces dice que allí estuvo 15 a 10 días, y 8 días de esos días que tuvo unas calenturas continuas, sin manifestarla él a los demás, ni querer comer carne ni otros regalos que le querían ofrecer aquellos días. Y hasta que le dio el mal en la pierna, todo lo estimuló más. Después dice que los padres le cargaron conciencia y entonces así se dejó llevar él a Úbeda. Y en Úbeda es donde sucede esto de le podríamos llamar la muerte gloriosa de San Juan de la Cruz. Puesto que Juan de la Cruz, enfermo, a escoger dónde ir a curarse fuera de la Peñuela, es decir, Baeza o Úbeda, escogió Úbeda, descartando Baeza, donde él era muy conocido y estimado. En Úbeda sabe que suenan otros aires de la pobreza del convento, del desafecto que le tiene el prior actual Francisco Crisóstomo, y etcétera. Y parece que está aplicándose sus propias consignas, como él lo escribe en el libro de su vida. Hay una consigna muy preciosa, está en 1 su vida 13:6, que dice: procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. Parte pues para Úbeda, pero en el intento, dice él, de volver a Peñuela, que una vez restablecido el mal, es lo que él creía en ese minuto. Y parte para Úbeda acompañado de un mozo.
Llegan al puente de Ariza, hay que hacer un alto en la sombra. El acompañante le ha ido preguntando si tiene hambre, si quiere tomar algo. Y finalmente San Juan de la Cruz le contesta: me comería unos espárragos si los tuviera. Y acercándose al río, donde el río descubre hermoso un manojo de espárragos sobre una piedra cerca del agua. Como allí no había nadie, el enfermo dice: id y tomadlo, y mirad lo que vale, y ponerlo sobre una piedra junto donde está el manojo, para pagar los espárragos. Y así se hizo, calculando el precio de 4 maravedis de la época que quedaron allí encima de una piedra para pagar lo que él había tomado. Bueno, llegan a Úbeda y es Juan de la Cruz, el Juan de la Cruz mismo, que cuenta medio riéndose lo sucedido con los espárragos. Uno de la comunidad nos dice, es lo que dice uno de la comunidad: todo esto lo oí contar al dicho del padre Fray Juan de la Cruz por modo de risa cuando llegó al convento de Úbeda. Y dice que soy testigo de que vi los dichosos espárragos, los cuales le guisaron aquella noche para cenar, habiendo sido Fray Juan quien dijo que se lo aderezaran para cenar, se los cocinaran, se lo hicieran, se los prepararan. Al enfermo, los religiosos lo reciben con mucha alegría, con gran alegría, en contraste con el prior del convento, que ya dije que era Fray Francisco Crisóstomo, que no puede disimular su desagrado sin una explicación clara. Y es una prueba de ello el dato de que se asigna al recién llegado. ¿Qué se le asigna a él? La celda más pobre y más estrecha, la más pequeña que había en el convento, en la que estuvo, y es la misma que murió, sin tener ella más que una pobre cama y un Cristo. Aquella primera noche se le hizo un empeine en el pie derecho, ahí se le hizo una mancha. Se relata el padre José Vicente que era una mancha como una hoja de rosa carmesí encendida y dolorida, y que en breve se le apostemó el pie y la pierna. La primera cura que le hizo al día siguiente el cirujano, un tal Ambrosio de Villarreal, abriéndole con su lanceta y tijera una cuarta parte de la infectada, se horroriza cuanto la presenciaron. Uno de ellos dice que a él aquello le produjo un gran temblor y un horror. El enfermo responde: si es menester necesario cortar más, corte, enhorabuena. Y hágase la voluntad de mi Señor Jesucristo, que yo estoy muy dispuesto para lo que su majestad, el Señor, mandare. Al sufrimiento físico que irá cada día más, se va sumando otras pruebas más dolorosas. La primera por parte del prior del convento, que se muestra insensible, y porque una vez se excusó Fray Juan de ir al comedor, le envió a llamar y le reprendió ásperamente. Y viendo como Fray Bernardo, que era el enfermero, le cuida con toda delicadeza, le quita el oficio con un precepto. El enfermero pierde la paciencia y comunica esto que sucedió, esta cosa, al provincial, Antonio de Jesús, que viene y reprende al prior seriamente, manda a todos que visiten al enfermo y repuso el oficio al enfermero. El prior de la convento de la Peñuela, que ya habíamos hablado, cuyo convento sigue siendo conventual, Juan de la Cruz pertenecía ahí, reprende también al prior
de Úbeda por su mal comportamiento y por sus continuos lamentos acerca de lo que se gasta con Fray Juan, y le promete que le enviará lo necesario para su alimentación. Dice, le enviaré, dice, 4 fanegas de trigo para su convento y al enfermo 6 gallinas. Por fortuna, el prior de Úbeda fue cambiando ya de comportamiento y se fue volviendo más humano, especialmente en los últimos días de Fray Juan. Y el mismo Francisco Crisóstomo, que había hablado años más tarde, estos 2 meses y medio, confesaba dolorido. Se espantaba de sí mismo y del desabrimiento y dureza que entonces tuvo con el bienaventurado padre, el bienaventurado fraile. Dice un comentario del padre José Vicente que otra prueba objetivamente más dolorosa fue la persecución de este tal Diego Evangelista, que tenía una gran odiosidad contra Juan de la Cruz. Y en la biografía que escribe el padre José Vicente se extiende en describir esa que llamó la persecución más infame sufrida por el santo. Era necesario historiarla, no por gusto, sino por autenticidad histórica y para entender el comportamiento heroico de San Juan de la Cruz ante tremenda irracionalidad. Y está en el libro de biografía, lo pueden ubicar en la página 828 en adelante. Bueno, aquí ahora no hace falta detenerse la persecución en cuanto a tal, en los interrogantes históricos que entran en juego, etc. Se piensa que esta especie de inquina de Francisco Crisóstomo y de Diego Evangelista contra Juan de la Cruz obedecía a las correcciones que Fray tuvo que hacerle en su visita como vicario provincial al convento de los Remedios allá en Sevilla. Bien, voy a continuar. Hablemos ahora de que San Juan de la Cruz vino a Úbeda asegurando que allí no le conocían, pero su fama se extendió enseguida por toda la ciudad en los 2 meses y medio que estuvo en ella, y no creo que saliera ni una sola vez a la calle o a visitar a nadie, pero se interesó por el gran número de personas, o sea, se interesó por él, perdón, por él se interesó un gran número de personas. Cada uno aporta lo que puede para el alivio del enfermo. Hay quienes lavarán las vendas, hay quienes envían sábanas limpias, nuevas, para la cama, hay quien le trae comida para el enfermo. Desde su lecho y desde su soledad, llega Fray Juan con sus consejos a conectar con diversas personas. No pocos seglares acceden a su habitación para ver aquel modelo de paciencia y de mansedumbre. El padre Antonio, su compañero de Duruelo. Duruelo es la localidad que está en el sector de la provincia de Ávila, donde comenzó la reforma del Carmelo Descalzo, 23 años antes de que Juan de la Cruz muriera. Y le visitó otras veces, además de aquella en que vino a requerimiento por el enfermero, y puso también un poco de orden. Ya era como el 27 de noviembre cuando fue. Bien, voy a avanzar un poco más sobre lo que sucede cuando él a esta conocida pregunta, ¿qué día es? Sucedió luego, cosas de 8 días antes de su muerte, probablemente desde el 6 de diciembre, no hace más que preguntar San Juan de la Cruz, ¿qué día es? Son los días más plenos de su existencia y los acaricia en su mente y se regala con la respuesta que le da. El viernes sí que es el día más pleno de la vida de San Juan de la Cruz. Fijémonos en un puñado de datos
En los 3 últimos días, el miércoles 11, los 3 últimos días, el enfermo pide por la tarde los auxilios espirituales y recibió los sacramentos de la penitencia y Eucaristía con gran devoción, con profundísima humildad y amor, y pidió perdón a los que estaban presentes. Al día siguiente, jueves 12, llama al padre Bartolomé de San Basilio y pidiéndole lumbre, rasgó y quemó todas las cartas que tenía en un fardelillo debajo de su cabecera, que eran una gran cantidad, y quemó hasta los sobrescritos. No quería que quedase rastro de aquella correspondencia en la que lo más seguro se le hablaba de persecución o de la persecución de este tal Diego Evangelista contra él. Nadie tenía que saber quién acusaba a su perseguidor. Al día siguiente, viernes 13, por la tarde, recibió Juan de la Cruz la unción de los enfermos, atentísimo, rezando y contestando al presente por los demás del convento. Por la tarde habla con el padre prior y le pide afectuosamente que le traiga el Santísimo Sacramento para adorarle. Y una vez que entró el Señor en su celda, dijo muchas cosas de ternura y devoción al Santísimo Sacramento, de modo que a todos los circunstantes le movió a una gran devoción. Y despidiéndose dijo: ya, Señor, yo no os tengo que volver a ver con los ojos mortales. Otra vez llama Fray Juan al padre prior y le dice, después de pedirle perdón por todo el trabajo que haya dado a la comunidad con su enfermedad, Padre nuestro, allí está el hábito de la Virgen que he traído a uso. Yo soy pobre y necesitado y no tengo con qué enterrarme. Por amor de Dios, le suplico a vuestra reverencia que me le dé de limosna. Y el dicho padre prior le echó una bendición y salió de la celda enternecido, llorando. Y ese día ya no pregunta qué día es. Es un cambio. Ahora pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 9. Que aún me quedan 3 horas. Cuando llega el momento de la recomendación del alma y el prior echa mano del ritual, el enfermo dice, dígame, padre, que de los cantares, que eso no es menester. Cantares 13, 4, 26. Y el prior le obedece y haciendo intervalo a cada sentencia porque percibía cómo aquella alma se inflamaba en aquellos retornos amorosos místicos que pasaban entre ella y Dios, porque repitiendo el santo Padre alguna de aquellas amorosas sentencias decía, oh, qué preciosas margaritas. Horas antes, oyendo que eran las 9, besando el crucifijo que tiene consigo, al que le decía de rato en rato, de momento en momento, palabras muy tiernas y devotas. Le dice que aún me faltan 3 horas. ¡Ay de mí! ¿Cómo se prolonga mi peregrinación? ¿Qué hora es? Las 10. ¿A qué tañen? Suenan las campanas. Son las monjas de la Madre de Dios que tocan a maitines. Y Fray Juan dice, y yo también, por la bondad del Señor, los tengo que decir con la Virgen Nuestra Señora al cielo. Gracias os doy, infinita Reina y Señora mía, por este favor que me hacéis en querer que salga de esta vida en vuestro día sábado. ¿Qué hora es? Las 11. Ya se acerca la hora de los maitines
que diremos en el cielo. Dice. Y el enfermo pone toda el alma en los besos que le da el crucifijo que tiene en la mano. ¿Qué hora es? Vuelve a preguntar. Las 11:30. Y él, ya se llega mi hora. Avisen a los religiosos que él había mandado a descansar a las 10. Finalmente, ¿qué hora es? Todavía no son las 12. Y a él, a esa hora estaré yo delante de Dios nuestro diciendo maitines. Al poco rato tomó el crucifijo que tenía encima de la cama y comenzó a hacer algunos actos interiores. Dio el reloj las 12:30 de la noche y tañeron las campanas de maitines. Y el dicho santo preguntó, ¿a qué tañen? A maitines. Y Fray Juan exclamó, gloria a Dios, que al cielo los iré a decir. Bartolomé de San Basilio, un testigo presencial, añade unos detalles especiales. Dice que dando el reloj de las 12 tocó en casa la campana a Maitini y entonces abrió el santo los ojos y nos miró pasando los ojos por todo, despidiéndose de sus hijos. Y besando los pies del crucifijo dijo, in manos tua Domine comendo spiritum meo. Y dio su alma al Creador. Con gran serenidad, con mucha paz, a la entrada del sábado de un 14 de diciembre del año 1591, y dice, quedando con su rostro muy sereno, hermoso y alegre, que parecía que San Juan de la Cruz estaba durmiendo. Hay palabras de Fray Juan como quien describiera anticipadamente su propia muerte. Comenta que en ese trance, dice Juan de la Cruz, viene en una a juntarse todas las riquezas del alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en el mar, los cuales están allí ya tan anchos, represados, que parecen ya mares juntándose lo primero y los postreros de sus tesoros, para acompañar al justo que va y parte para su reino, oyéndose ya las alabanzas desde los fines de la tierra, que como dice Isaías 24:16, son glorias del justo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, hasta aquí este relato sobre los últimos días, las últimas horas y los últimos minutos de San Juan de la Cruz en su vida terrenal, cuando entrega su alma al cielo, como he titulado también, Gloria al Justo. Muchas gracias por su audiencia. Esto lo voy a dejar grabado en mi canal de YouTube. Me faltan poquitos suscriptores para llegar a los 1000 que es necesario para este tipo de red, para seguir comentando más charlas, más talleres. Y los invito a suscribirse para que puedan ver. Hay cerca de 100 videos distintos. Hay muchos videos de San Juan de la Cruz. La biografía completa está ahí en un video. La forma de oración está en un video. Aspectos importantes de su vida. Y no solo de San Juan de la Cruz, sino también aprovecho de avisar de Santa Teresa de Jesús, y Teresita de Lisieux, Isabel de la Trinidad, mi paisana Santa Teresa de los Andes y muchos otros comentarios de nuestra fe. Muchas gracias y le invito también a compartir este video con quien puedan hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como era en un principio y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.